Todo comenzó con un recuerdo que ahora parece pertenecer a otra vida. Una imagen casi doméstica congelada en el tiempo. Mi madre mirándome y diciendo, ¿sabes por qué tienes los pelos de punta? ¿Y qué pasa con ese botón? Esa pregunta trivial, ese momento de intimidad cotidiana, fue el último respiro de calma antes de que el cielo se oscureciera sobre la casa Windsor. Porque lo que vino después no tuvo nada de inocente. Comenzó con una súplica silenciosa detrás de puertas cerradas y en cuestión de días se transformó en una guerra legal que nadie pudo detener. En el epicentro de este huracán se encontraba la princesa Ana, una figura que siempre ha sido sinónimo de fortaleza. Sin embargo, su llamada de auxilio llegó tarde. No hubo ayudantes, no hubo protocolo, ni avisos previos. Solo una voz al teléfono, bajada por la urgencia y el peso de una fatiga inmensa, pidiendo ayuda. Ana no suplicó públicamente. Ella nunca lo ha hecho. Pero en las últimas semanas, su círculo más íntimo notó el cambio. Sus frases cortantes se suavizaron y esa certeza de acero que la caracterizaba comenzó a temblar. No pedía favores, pedía aliados. Dentro de los corredores privados del Palacio de Buckingham, el aire ya se sentía viciado. A principios del invierno, comenzaron a circular rumores, susurros que hablaban de una acción ilegal gestándose en la cima misma de la monarquía. Pero esta vez, el enemigo no era la prensa sensacionalista ni una institución lejana. El peligro venía de adentro, de la propia familia. Se preparaba una demanda en absoluto silencio. Papeles redactados sin fanfarrias, reclamos construidos no sobre la falta de afecto, sino sobre algo mucho más peligroso, la traición a la confianza. Y en el centro de la tormenta se erigía el rey Carlos III, cuyo reinado ya había sido definido por su fragilidad y sus constantes ajustes. Quienes conocen bien al rey describieron su estado de ánimo como controlado pero implacable. No estaba reaccionando impulsivamente. Estaba sacando conclusiones definitivas. El nombre adjunto a la demanda cayó como una sentencia fría sobre la mesa. La reina Camila. ¿Qué forma tomó esta traición? Depende de a quién se escuche en los oscuros rincones de Londres. Algunos aseguran que se trató de correspondencia privada compartida sin consentimiento. Otros hablan de filtraciones estratégicas susurradas a través de intermediarios. Un círculo más pequeño insinuó algo más personal, una línea cruzada que ya no podía descruzarse. La princesa Ana comprendió de inmediato la gravedad del asunto. Ella ha pasado su vida siendo el lastre de la monarquía, la que soporta, la que absorbe la presión para que otros puedan mantenerse erguidos. Pero esto era diferente. No era un escándalo que se pudiera gestionar. Era una ruptura total que se movía inexorablemente hacia los tribunales. Ana se encontró atrapada entre dos fuerzas irreconciliables. Un hermano convencido de que la confianza había sido violada sin remedio, y una cuñada cuya supervivencia dependía de la discreción y el tiempo. En los días siguientes, Ana contactó cuidadosamente a viejos aliados, a confidentes legales ya retirados, a figuras que entienden la corona no como un espectáculo, sino como una estructura que debe protegerse. Su mensaje fue constante y aterrador. Esto no puede escalar sin control. El daño no se podrá contener. Quienes recibieron sus llamadas describieron su tono como inusualmente urgente. No estaba emocional, estaba enfocada, pero en su voz había algo cercano al miedo. Porque Ana sabía lo que el público aún ignoraba. Si esta demanda avanzaba, expondría conversaciones privadas, decisiones internas y el frágil andamiaje que sostiene un reinado ya bajo escrutinio. Una vez que los tribunales entraran en juego, ningún título, ninguna lealtad y ninguna vida de servicio podrían volver a cerrar esa puerta. Pero para cuando los primeros documentos legales se finalizaron en silencio, Ana ya se había dado cuenta de algo devastador. La ayuda podía llegar, pero el perdón no. La acción legal no se anunció. No hubo conferencias de prensa,
ni filtraciones repentinas, ni fuentes anónimas alimentando titulares. Emergió de la manera en que siempre lo hacen las decisiones más peligrosas dentro de la monarquía, en silencio, con precisión quirúrgica y demasiado tarde para deshacerse. Para cuando el personal superior se dio cuenta de su alcance, los papeles ya habían sido revisados por un consejo externo. No eran leales al palacio, ni asesores amistosos. Eran profesionales elegidos por una sola razón: la distancia. El rey Carlos III no aparecía como una figura simbólica, sino como un demandante. El lenguaje de los documentos estaba despojado de todo sentimiento. No había referencias al matrimonio, al compañerismo o a las décadas compartidas. En su lugar, los reclamos se centraban en palabras frías: violación de confidencialidad, uso indebido de acceso privilegiado y daño reputacional a la corona. No era un divorcio, era algo más frío. El detalle más alarmante no era que se estuvieran tomando medidas legales, sino que se tomaban sin ningún intento de reconciliación. Aquellos que habían servido al rey durante años reconocieron el cambio de inmediato. Carlos siempre había sido metódico, cauteloso, propenso al debate interno. Esto era diferente. El caso había sido preparado con un tono de finalidad, como si la decisión misma ya hubiera sido llorada y enterrada. La supuesta traición se centraba en una secuencia de comunicaciones privadas que nunca debieron salir de un círculo cerrado. Según resúmenes internos, estos intercambios incluían discusiones sensibles sobre la óptica de la sucesión, preocupaciones de salud y la resistencia interna de miembros de la realeza. Nada de esto era explosivo por sí solo, pero todo junto era catastrófico. El problema no era lo que se había dicho, el problema era a quién se le había permitido escucharlo. Los asesores legales enmarcaron el problema como una erosión de la confidencialidad soberana. Una vez rota, no se podía reparar selectivamente. Si un canal estaba comprometido, todos los canales se volvían sospechosos. Y en el silencio del palacio, esa sospecha resonaba más fuerte que cualquier grito. Aquello por sí solo justificaba la acción. Legalmente, el caso era sólido. Pero bajo la fría lógica de los abogados, yacía algo mucho más visceral, algo profundamente personal. El rey Carlos III creía haber sido expuesto. No se trataba de una humillación pública a gritos, sino de algo peor para un monarca: un debilitamiento estratégico. En los meses previos, los observadores astutos habían notado un aumento inusual en comentarios oportunos, surgidos de medios de comunicación tradicionalmente amigos. No eran ataques abiertos, ni escándalos de portada. Eran narrativas sutiles, marcos de referencia casi imperceptibles que dibujaban al rey como un hombre vacilante, indeciso, alguien que dependía más de la guía ajena que de su propia autoridad. Cada artículo por sí solo era descartable, pero juntos formaban un patrón innegable. Y cuando los investigadores trazaron el origen de ese patrón a través de una red de intermediarios, el camino no terminó en periodistas hostiles ni en asesores rebeldes. El rastro terminaba dentro de la propia Casa Real. Terminaba en la reina Camila. Quienes rodean a Camila insisten, casi con desesperación, en que ella nunca tuvo la intención de causar daño. Describen a una mujer rodeada de confidentes ansiosos por proteger su posición en una monarquía cambiante. Hablan de una mujer que hablaba con franqueza, asumiendo ingenuamente que la discreción sería respetada. Una mujer que subestimó drásticamente cuán rápido los sentimientos privados pueden convertirse en moneda de cambio estratégica. Pero la intención ya no importaba. Lo único que importaba era el impacto. A finales del otoño, los equipos legales llegaron a una conclusión sombría. Una resolución informal ya no era viable. Había demasiados terceros involucrados, demasiados registros, demasiadas huellas. El momento de contener el problema en silencio había pasado. Lo que siguió fue la fase más delicada y cruel de la operación: la notificación. Carlos no confrontó a Camila directamente. No hubo gritos, ni discusiones acaloradas,
ni acusaciones en la mesa del desayuno. El rey autorizó la notificación a través de su consejo legal. El mensaje fue formal, contenido y absolutamente devastador. Todas las comunicaciones futuras procederán a través de canales legales. Ciertos privilegios compartidos fueron suspendidos con efecto inmediato. Camila quedó paralizada. Aquellos que la vieron en los días posteriores no describieron rabia, sino incredulidad. Ella había soportado el desprecio público durante décadas. Había sobrevivido al exilio social, al ridículo y a una aceptación lenta y dolorosa. Creía sinceramente que las peores batallas habían quedado atrás. Pero esto no era hostilidad pública. Esto era un rechazo interno, el más frío de todos. La princesa Ana se enteró de la demanda de la misma manera en que se enteraba de la mayoría de las decisiones irreversibles, a través de un informe breve, desprovisto de emoción. Pero, a diferencia de los demás, ella captó las implicaciones al instante. Ana sabía que, una vez presentados los reclamos legales, los precedentes importarían, las pruebas importarían y las líneas de tiempo serían examinadas con lupa. Cada conversación que Ana había ayudado a mediar durante años sería cuestionada. Entendió la verdad no dicha. Si este caso avanzaba, no terminaría con Camila. Expondría la mecánica interna de la monarquía misma. Ana intentó intervenir, no como negociadora, sino como un cortafuegos. Instó a un retraso, sugirió resoluciones alternativas, advirtió sobre el daño colateral. Sus palabras fueron recibidas con cortesía, escuchadas con atención y luego apartadas. El rey permaneció inamovible. Para Carlos, esto no era venganza, era contención. Era la creencia firme de que no actuar indicaría debilidad precisamente en el momento en que la institución requería claridad absoluta. El miedo más profundo no era el escándalo, sino la erosión. Si la confianza interna colapsaba, la monarquía ya no podría gobernarse a sí misma. Se fracturaría en campamentos, alianzas y filtraciones. La demanda estaba destinada a trazar una línea en la arena antes de que ese futuro llegara. Pero las líneas, una vez trazadas, crean bandos. Camila se retiró de la vista pública, citando ajustes de agenda y fatiga por salud. Oficialmente, nada había cambiado. Extraoficialmente, su mundo se encogió. Su acceso se redujo drásticamente. Las sesiones informativas a las que solía asistir fueron desviadas. Las decisiones que antes compartía ahora llegaban a ella como hechos consumados. La reina consorte no había sido destituida, había sido aislada. Mientras tanto, los equipos legales comenzaron el delicado proceso de reunir documentación sin desencadenar una exposición prematura. Cada archivo revisado conllevaba un riesgo. Cada testigo considerado podría ampliar el radio de la explosión. Ana observaba cómo se desarrollaba todo con un temor creciente. Había pasado su vida aislando a la corona de las consecuencias personales. Pero esta no era una tormenta fuera de los muros. Era un colapso estructural desde adentro. Y por primera vez en su carrera, se enfrentaba a una pregunta que no podía responder. Si el rey tenía éxito, ¿quién quedaría de pie a su lado? Y si fracasaba, ¿qué quedaría de la corona? Para cuando los rumores comenzaron a filtrarse hacia la prensa, Ana sabía la verdad. La demanda nunca estuvo destinada a ser vista, pero una vez que existió, nunca podría permanecer oculta. Todos los involucrados estaban ya demasiado expuestos para retirarse. Ana se quedó sola en el medio. Había pasado su vida entera aprendiendo a estar donde otros no podían, entre temperamentos, entre generaciones, entre la corona como símbolo y la familia como carne y hueso. Pero nada en sus décadas de servicio la había preparado para pararse entre un monarca reinante y una reina acusada de traición, mientras la ley misma esperaba pacientemente en la puerta. Comprendió de inmediato que esto no era una ruptura familiar ordinaria. Era una fractura institucional disfrazada de disputa personal.
Y el peligro no residía en lo que se diría públicamente, sino en lo que podría ser forzado a salir a la luz si el proceso continuaba. Ana siempre había creído en la contención a través de la disciplina, pero ahora, la disciplina era el arma que amenazaba con destruirlo todo, absorber el golpe para que la estructura permanezca intacta, tragarse el agravio personal para que la corona no tenga que hacerlo. Esa había sido la filosofía de vida de la princesa Ana, forjada a través de décadas de ver crisis estallar y disolverse silenciosamente tras los muros del palacio. Pero esta vez, la tragedia radicaba en un detalle técnico. Los muros mismos eran parte de la evidencia. Su lealtad al rey Carlos III era, y sigue siendo, incuestionable. Ana respetaba su sentido del deber, incluso cuando dudaba de sus instintos. Entendía su necesidad visceral de trazar líneas rojas, especialmente después de años de haber sido socavado de manera sutil y constante. Pero la lealtad no exige silencio cuando las consecuencias amenazan con eclipsar la intención. Al mismo tiempo, Ana no podía ignorar la vulnerabilidad de la reina Camila. Su posición siempre había dependido de una promesa frágil, la idea de que la familia cerraría filas una vez que pasara la tormenta pública. Esa promesa, ahora, se sentía peligrosamente condicional. Ana se encontró manteniendo conversaciones que nadie más se atrevía a iniciar. Eran reuniones tranquilas, casi clandestinas, con asesores legales que hablaban en cuidadosos condicionales y con cortesanos mayores que habían servido en múltiples reinados y reconocían el aroma familiar del pánico institucional. Hubo llamadas a altas horas de la noche a figuras retiradas de la vida pública, hombres y mujeres unidos todavía por la memoria y la discreción. Cada discusión terminaba de la misma manera, con una pausa pesada y una admisión que nadie quería expresar en voz alta. No había una salida limpia. Si Carlos perseguía el caso hasta el final, establecería su autoridad, sí, pero a costa de la intimidad familiar. Si se retiraba, indicaría fragilidad en el peor momento posible. Cualquiera de los dos resultados conllevaba consecuencias irreversibles. Ana sintió el peso de su propia historia presionándola. Ella había sido la que se quedó cuando otros se fueron, la que no persiguió la popularidad ni se refugió en la queja. Su autoridad no provenía del encanto, sino de la resistencia. Y sin embargo, la resistencia no ofrecía ninguna solución cuando el problema era, precisamente, la persistencia del rey. Lo que más la inquietaba era el realineamiento silencioso que ya estaba ocurriendo a su alrededor. El personal comenzó a elegir su lenguaje con excesivo cuidado. Las invitaciones cambiaron de tono. La información llegaba más tarde de lo habitual. No porque Ana fuera excluida deliberadamente, sino porque la incertidumbre había vuelto a todos cautelosos. La neutralidad se había convertido en sospecha. Ana se dio cuenta de que ya no era percibida simplemente como la hermana confiable. Ahora era una variable, alguien que podría intervenir, alguien cuya opinión podría alterar la trayectoria del misil. Y en un entorno definido por el riesgo, las variables son pasivos, son peligrosas. Después de días de deliberación, abordó a Carlos directamente. Eligió la precisión sobre la emoción. No desafió su autoridad. No defendió a Camila. Hizo una sola pregunta que cortó la niebla procesal como un cuchillo. ¿Qué pasa después de que ganes? El rey escuchó sin interrumpir. Su respuesta fue medida y devastadora en su claridad. Después de esto no habrá ambigüedad. Ana salió de la reunión sabiendo que la ambigüedad era, precisamente, lo que había permitido a la monarquía sobrevivir a innumerables tormentas. La institución era como un viejo roble. Necesitaba flexibilidad para no romperse con el viento. Una vez reemplazada por la certeza, la corona ya no podría doblarse, solo podría quebrarse. Su siguiente conversación con Camila fue más dolorosa. La reina no suplicó, no se justificó. Habló, en cambio, de un error de cálculo, de una confianza depositada demasiado ampliamente. Habló de la creencia ingenua de que la lealtad dentro del hogar
significaba permanencia. Ana escuchó algo más profundo bajo las palabras. La voz de una mujer que nunca había creído verdaderamente que su lugar fuera seguro, y que ahora veía cómo ese espacio se estrechaba día a día. Ana no ofreció falsas garantías. Había aprendido hace mucho tiempo que la esperanza divorciada de la realidad es crueldad disfrazada de bondad. En cambio, ofreció presencia, una promesa de ser testigo de lo que viniera después. En privado, Ana comenzó a prepararse para resultados que nadie reconocía públicamente. Revisó las implicaciones constitucionales, consideró la caída del personal y anticipó cómo la prensa enmarcaría la narrativa una vez que los fragmentos inevitablemente salieran a la superficie. Su mente no se movía hacia la culpa, sino hacia el impacto. Entendía que cuando los procedimientos legales se cruzan con la monarquía, la ley no simplemente adjudica disputas. La ley las archiva, las fija en un registro, y el registro es permanente. El miedo no era el escándalo del momento, sino el precedente histórico. Los futuros reinados heredarían no solo los resultados, sino los mecanismos. Una monarquía que se demandaba a sí misma nunca escaparía completamente de esa memoria. A medida que el invierno se profundizaba, Ana sintió que el aislamiento se asentaba. No porque careciera de aliados, sino porque nadie podía compartir la responsabilidad de una decisión que no era suya. Podía aconsejar, advertir y suplicar, pero no podía elegir. Y así ella esperó. Cada mañana, los informes llegaban con cambios sutiles en el tono. Cada noche, otra puerta se cerraba silenciosamente en el palacio. Observó cómo la monarquía se recalibraba alrededor de una ausencia de confianza y sintió que las viejas certezas se disolvían. Por primera vez, Ana se permitió reconocer una verdad a la que se había resistido toda su vida. Hay momentos en los que el deber no puede prevenir el daño. Solo puede asegurar que alguien permanezca de pie después del desastre. Ella no sabía quién sería ese alguien, pero sabía con dolorosa claridad que la institución que había pasado su vida protegiendo no emergería intacta de este invierno. Y esa revelación dejó a la princesa Ana parada exactamente donde siempre había estado, sola en el centro del tablero. Pero al otro lado del pasillo, la reina Camila se encontraba bajo asedio. Camila siempre supo con qué rapidez el favor real puede agriarse y convertirse en escrutinio. Había vivido la mayor parte de su vida adulta bajo una lupa afilada por el resentimiento y la nostalgia de un público que no olvidaba. Sin embargo, nada en su largo aprendizaje de resistencia la había preparado para este silencio en particular. No era un silencio hostil, no había gritos ni portazos, era administrativo. Y eso lo hacía infinitamente más peligroso. La primera señal llegó de la manera más pequeña e inofensiva. Los informes que antes se compartían verbalmente, entre susurros y confianza, comenzaron a llegar por escrito, despojados de todo contexto humano. Las conversaciones que solían tener lugar durante el té fueron reemplazadas por actualizaciones programadas a las que asistía demasiada gente. La privacidad no desapareció de la noche a la mañana, simplemente se adelgazó. Y en ese adelgazamiento, Camila sintió cómo su autoridad se desangraba lentamente. Públicamente nada parecía estar mal. Ella continuaba con sus compromisos donde estaba programada. Sonreía con esa facilidad ensayada durante décadas. Su postura permanecía firme, pero detrás de las puertas del palacio, su acceso se redujo con una precisión quirúrgica. Las decisiones ya no se debatían con ella, se le presentaban como conclusiones cerradas. Su papel cambió de participante a destinataria. El mensaje era inconfundible. La confianza había sido suspendida. Quienes estaban más cerca de ella notaron el cambio de inmediato. Camila se volvió más callada, midiendo cada sílaba con una deliberación dolorosa. Evitaba la especulación y nunca hablaba de la acción legal directamente. No porque creyera que si lo ignoraba desaparecería, sino porque entendía algo crucial. Cualquier cosa que dijera podía convertirse en evidencia.
No solo evidencia de intención, sino de temperamento. Los reclamos de traición colgaban sobre ella como una niebla cuyos límites no podía ver. Repasaba conversaciones en su mente, noche tras noche, buscando el momento exacto en que la discreción se había deslizado hacia la asunción. Recordaba haber hablado con franqueza en habitaciones que creía seguras. Recordaba a asesores que asentían con simpatía. Recordaba haber confiado en la lealtad de intermediarios que prosperaban gracias a su proximidad. Lo que había subestimado no era la traición en sí, sino la velocidad a la que la lealtad se redefinía cuando la supervivencia entraba en la ecuación. A medida que pasaban las semanas, Camila comenzó a sentir cómo las narrativas se formaban sin ella. El lenguaje cambió sutilmente. La frase reina consorte aparecía con menos frecuencia en la correspondencia interna, reemplazada simplemente por su nombre. Era un ajuste pequeño, pero cargado de significado. Los títulos son armaduras. Los nombres son piel expuesta a la intemperie. Su salud se convirtió en un punto de discusión silenciosa, no por preocupación genuina, sino por cálculo. El personal se preguntaba en voz alta si el estrés podría requerir una visibilidad reducida. Los asesores lanzaron al aire la idea de periodos de descanso y ajustes de horario. Nada de esto era abiertamente hostil. Todo era estratégico. Camila entendió la implicación al instante. Una figura fatigada atrae simpatía, sí, pero también justifica la marginación. Ella se resistió a retirarse. Insistió en aparecer compuesta y capaz. Pero en un entorno preparado para la duda, incluso la fortaleza puede reformularse como obstinación. Su aislamiento se profundizó, no porque le cerraran las puertas en la cara, sino porque las invitaciones cesaron. Las reuniones informales terminaron. Los pasillos que antes le resultaban familiares ahora parecían más largos y fríos. Rostros que conocía desde hacía años ahora le ofrecían una distancia educada. Nadie la acusaba abiertamente, pero nadie la defendía tampoco. Se encontró pensando en los primeros años, cuando la supervivencia dependía de la paciencia más que del poder. En aquel entonces, aguantar había sido suficiente. Ahora, aguantar sin autoridad se sentía como esperar a ser borrada. Camila buscó a la princesa Ana una vez más. No fue para suplicar, sino para entender. Hizo preguntas enmarcadas en el proceso, no en la emoción. ¿Qué se puede revelar? ¿Qué permanecerá privado? ¿Cómo se protege la institución cuando uno de los suyos se convierte en un pasivo? Ana escuchó atentamente, ofreciendo honestidad sin consuelo. La ley se movería a su propio ritmo. La corona priorizaría la continuidad sobre el sentimiento. Y una vez que los procedimientos avanzaran, la discreción se convertiría en un asunto de registro público, no de confianza personal. Camila absorbió esto con un asentimiento. No protestó, no discutió. Había aprendido hace mucho tiempo que la resistencia solo afila los cuchillos que ya están desenvainados. Lo que más la inquietaba no era la demanda en sí, sino la implicación de que su presencia se había convertido en una variable de riesgo. Durante años, se había posicionado como la influencia estabilizadora, el ancla tranquila junto a un rey sensible. Ahora, esa misma proximidad se estaba reformulando como vulnerabilidad. Detrás de escena, algunos asesores comenzaron a preparar planes de contingencia que insistían eran puramente hipotéticos: reducción de apariciones conjuntas, programación independiente, separación más clara de los canales de asesoramiento. Cada medida era razonable por sí sola, pero juntas formaban un plano arquitectónico para un apartamiento silencioso. Camila reconoció el patrón. Así es como las instituciones eliminan figuras sin confrontación directa. No te expulsan, te reorganizan hasta que tu relevancia se evapora. Aún así, se negó a desaparecer. Mantuvo correspondencia con los pocos aliados de confianza que le quedaban, cuidando de mantener un tono fáctico y contenido. Documentó líneas de tiempo, no para defenderse públicamente hoy, sino para preservar su versión de los hechos si surgía la necesidad. Porque en el frío cálculo del palacio,
Camila entendió la lección final. El silencio sin un registro escrito no es dignidad, es rendición. Por la noche, cuando el palacio finalmente se quedaba en silencio, Camila se permitía el lujo de ajustar cuentas con su propia conciencia. Pensaba en el costo de la supervivencia. Pensaba en el pacto que habían hecho implícitamente, nunca hablado, la creencia de que, una vez coronada, la aceptación se endurecería hasta convertirse en permanencia. Esa creencia ahora yacía hecha añicos en el suelo de su habitación. Camila no se veía a sí misma como una villana, ni tampoco como una víctima. Se veía como alguien que había juzgado mal la naturaleza del poder dentro de una familia que gobierna por tradición, no por transparencia. Ella había asumido que el afecto se traducía en inmunidad. La ley le estaba enseñando lo contrario. A medida que el invierno avanzaba, los susurros comenzaron a derivar hacia los bordes de la prensa. No era nada procesable, nada concreto, solo la sugerencia de una tensión en el corazón de la monarquía. Los comentaristas notaban dinámicas alteradas, lenguajes corporales distantes, ausencias inexplicables. El público sentía que algo andaba mal, incluso si no podían nombrarlo. Camila sintió que las paredes se cerraban, no con ruido, sino con papeleo. Y en ese espacio cada vez más estrecho, llegó a una conclusión que la asustó más que cualquier demanda. La corona sobreviviría a esto. Si ella sobreviviría o no, ya no era una pregunta que nadie pareciera interesado en responder. Para el rey Carlos III, la decisión se había tomado mucho antes de que alguien más se diera cuenta de que existía una línea que trazar. Lo que el resto de la Casa Real experimentó como un shock o una escalada dramática, él lo experimentó como inevitabilidad. En su mente, esto no era un giro teatral, sino el paso final de un proceso que se había estado desarrollando silenciosamente durante meses. Carlos había entrado en su reinado muy consciente de sus vulnerabilidades. Sabía que la corona ya no sobrevivía solo por ser diferente. Sobrevivía gracias a la coherencia, a la percepción de que la autoridad fluía en una sola dirección y no se diluía por la ambigüedad detrás de puertas cerradas. Todo monarca moderno aprende la misma lección tarde o temprano. El sentimiento sin estructura se convierte en debilidad. Los reclamos de traición golpearon precisamente en ese punto de presión. Esto no se trataba de afecto, ni de matrimonio, ni de decepción personal. Aquellos que intentaron enmarcarlo de esa manera lo malinterpretaron por completo. Carlos había vivido lo suficiente con la malinterpretación pública como para reconocer una distracción cuando la veía. Lo que le preocupaba era la exposición, el goteo lento de la deliberación interna hacia la narrativa externa. La sensación de que las decisiones, una vez confinadas al santuario de la corona, ahora estaban siendo filtradas y reformuladas antes incluso de estar completas. Lo veía como un riesgo existencial. En reuniones privadas, Carlos hablaba menos y escuchaba más. Permitía que los asesores esbozaran riesgos, escenarios y alternativas. Hacía preguntas directas sobre precedentes. ¿Qué pasaba cuando un monarca toleraba el compromiso interno por el bien de la paz doméstica? Las respuestas nunca fueron tranquilizadoras. La historia estaba llena de reinados debilitados no por rebeliones, sino por erosión. Cuando autorizó la demanda, lo hizo con una claridad que inquietó incluso a los más cercanos a él. No fue un movimiento impulsado por la emoción. Fue una afirmación de límites, una declaración de que la vida interior de la corona no se convertiría en daño colateral en el cálculo de nadie más. Él entendía perfectamente lo que se perdería. El papel de Camila había sido construido cuidadosamente durante años de rehabilitación gradual. Su presencia ofrecía estabilidad a un monarca a menudo caricaturizado como indeciso. Ella había suavizado su imagen, humanizado sus rutinas y proporcionado una compañía que lo conectaba con la tierra. Todo eso importaba, pero nada de eso pesaba más que el costo de la confianza comprometida. Carlos creía que algo fundamental había cambiado. Una vez que la confianza en la discreción se rompe, no se puede restaurar solo con tranquilidad.
solo se restaura a través de consecuencias. La demanda cumplía múltiples propósitos, aunque él nunca los articuló públicamente. 1. Congelaba los canales informales. 2. Señalaba seriedad a los actores internos que podrían probar los límites. 3. Establecía que la proximidad al trono no confería inmunidad contra la responsabilidad. Al hacerlo, también se aisló. Carlos sintió que la distancia crecía casi de inmediato. Las conversaciones se acortaron. Los asesores se volvieron más cautelosos. Incluso los aliados parecían inseguros de cómo posicionarse alrededor de un rey que había demostrado voluntad de litigar hacia adentro, en lugar de absorber los golpes en silencio. Él aceptó esto como el precio del liderazgo. Lo que más le preocupaba era la tensión que esto ponía sobre la princesa Ana. Respetaba su consejo más que el de nadie, precisamente porque ella nunca buscó poder para sí misma. Las advertencias de su hermana persistían en su mente, incluso mientras las descartaba en la práctica. Sabía que ella temía el daño institucional, pero también sabía que no actuar podría invitar a un desmoronamiento mucho mayor. Carlos eligió la certeza sobre la armonía. A medida que avanzaban los preparativos legales, insistió en la moderación absoluta en todos los mensajes públicos, sin filtraciones, sin sesiones informativas, sin aclaraciones anónimas. El silencio hablaría más fuerte que la justificación. Confiaba en que la ausencia de espectáculo limitaría la lluvia radiactiva, incluso mientras el proceso mismo avanzaba inexorablemente hacia adelante. Detrás de las cortinas de terciopelo, lejos de las cámaras, el rey Carlos III aprobó los ajustes estructurales que reflejaban su nueva postura. Fue una reingeniería del poder. Las líneas de asesoramiento se clarificaron hasta volverse cristalinas. Los puntos de acceso se cerraron herméticamente. Las consultas informales, esas charlas de pasillo que solían engrasar los engranajes de la corte, se redujeron al mínimo. La monarquía comenzó a sentirse diferente, más centralizada, más vertical y sobre todo mucho menos porosa. Algunos vieron esto como una consolidación necesaria, otros como una corrección exagerada nacida del miedo. A Carlos no le importaba qué interpretación prevaleciera en los salones de té de Londres. Su única preocupación era el legado. Había esperado toda una vida para reinar y no pensaba gastar su tiempo gestionando fracturas que, según él, deberían haber sido selladas hace mucho tiempo. Aún así, hubo momentos en que el peso de la corona presionaba con una fuerza física. Hubo noches largas, gastadas revisando documentos que no estaban hechos para el sentimiento, pero que era imposible leer sin él. Historias compartidas reducidas a frías líneas de tiempo. Nombres familiares reencuadrados como testigos. Un matrimonio de décadas traducido, página tras página, al lenguaje estéril de un expediente judicial. No se arrepentía de la decisión, pero sentía su costo en los huesos. Carlos no era ciego a la óptica pública. Sabía que la imagen de un rey demandando a su propia reina eventualmente saldría a la superficie, sin importar cuán cuidadosamente se gestionara. Sabía que los críticos lo acusarían de crueldad o de inseguridad. Pero había vivido bajo acusación el tiempo suficiente para absorberla sin pestañear. Lo que importaba era el mensaje a la institución misma. La corona ya no sería gobernada por la ambigüedad. La lealtad no se asumía, se demostraba. Cuando el invierno se acercaba a su fin, la monarquía se mantenía en pie. Alterada, sí, pero no rota, no expuesta, sino realineada alrededor de un centro de gravedad mucho más afilado. Y Carlos estaba parado justo en ese centro, consciente de que la fuerza, una vez afirmada, no se puede retirar sin consecuencias. Había trazado la línea, y la historia lo juzgaría no por el trazo, sino por lo que sobreviviera a ambos lados de ella. A medida que los meses avanzaban, la monarquía se asentó en un ritmo que se sentía ensayado, casi robótico. La maquinaria funcionaba. Las ceremonias se desarrollaban con precisión milimétrica. Los comunicados oficiales permanecían medidos e inmaculados. Para el ojo público, la corona parecía resistente, incluso refrescada por su nueva claridad.
Pero aquellos que vivían dentro de sus muros sentían el costo de maneras más sutiles. Esta era una corona que ya no confiaba en el instinto. Confiaba en el aislamiento. La princesa Ana observó esta transformación con un dolor sordo que nunca expresó en voz alta. Ella siempre había creído que las instituciones sobrevivían no porque fueran perfectas, sino porque eran lo suficientemente humanas para absorber la contradicción. Ahora la contradicción misma era tratada como un riesgo biológico. Cada desviación era gestionada, cada conversación documentada, cada relación filtrada a través de la lente de la posible exposición. Ana entendía por qué había sucedido. No disputaba la lógica del rey, pero la lógica no reemplaza la pérdida. Notó cómo el personal más joven difería con una rigidez temerosa. Cómo las figuras senior hablaban con menos libertad. Cómo los canales informales, esos sistemas de alerta temprana que antes avisaban de los problemas, se habían desvanecido. Ahora, los problemas no surgían orgánicamente, llegaban completamente formados, crisis totales, cuando las opciones para resolverlos ya eran limitadas. Era una monarquía que reaccionaba eficientemente, pero que aprendía lentamente. Para la reina Camila, el paso del tiempo no trajo ni vindicación ni resolución. La acción legal permanecía técnicamente abierta, pero sus consecuencias prácticas ya eran una sentencia cumplida. La influencia que una vez ejerció en voz baja se había evaporado. Su presencia era tolerada, no buscada. Camila se adaptó exteriormente con una compostura admirable. Cumplía sus compromisos. Mantenía el decoro. Evitaba cualquier paso en falso. Pero por dentro, entendía que su reputación dentro de la institución ya no era recuperable solo con paciencia. La confianza, una vez retirada en la casa Windsor, no se vuelve a emitir. Pasaba largas horas reflexionando, no sobre su culpa, sino sobre sus suposiciones. Había asumido que la proximidad equivalía a protección. Había asumido que la lealtad era mutua, no condicional. Había asumido que años de tensión compartida pesarían más que una sola ruptura. La corona le enseñó lo contrario. No se enfureció contra el sistema. La rabia solo confirmaría las narrativas que ya se estaban formando sobre ella. En cambio, se volvió meticulosa. Cada palabra medida, cada interacción documentada. Se protegía de la única manera que le quedaba disponible, a través de la restricción. Sin embargo, la restricción no podía restaurar lo que se había perdido, la sensación de estar tejida en la tela de la decisión, en lugar de estar simplemente colocada adyacente a ella. Se había convertido en un símbolo cuya vida interior ya no le importaba a la institución que servía. En el centro de todo permanecía el rey Carlos III, presidiendo una monarquía que le obedecía más completamente que nunca. La claridad que tanto buscaba se había logrado. Los límites eran respetados. Las filtraciones se detuvieron. La autoridad se consolidó. Y sin embargo, sentía algo hueco donde antes vivía la intimidad. Carlos no se arrepentía de la demanda. El arrepentimiento implicaba un error de juicio, y él creía firmemente que su juicio había sido sólido. Pero sí lloraba el costo, de maneras que nunca articularía públicamente. El liderazgo lo aisló aún más, precisamente en el momento en que más necesitaba conexión. La ironía no se le escapaba. Al proteger a la corona de la fractura interna, había estrechado el ancho de banda emocional a través del cual podía funcionar. Las decisiones eran más limpias, sí, pero también eran más solitarias. Notó con tristeza cómo sus asesores ya no lo desafiaban abiertamente, cómo la precaución había reemplazado a la franqueza. Había ganado la guerra por el control, pero al mirar alrededor de la gran mesa vacía, se dio cuenta de que el silencio que tanto había deseado era ahora el único compañero que le quedaba. Y así, se reveló la última y más cruel verdad de este conflicto. La lealtad se había transmutado. Ya no se manifestaba como honestidad brutal, sino como acuerdo pasivo. La corona estaba más segura, sin duda, pero estaba menos viva. La historia, con su pluma apresurada, probablemente elogiará la decisión del rey. La historia siempre ama la decisión, premia a los líderes que cortan el nudo gordiano,
Pero la historia tiene un defecto fatal. Nunca tiene que vivir dentro de las consecuencias. A medida que la especulación pública fluía y refluía como una marea inquieta, la monarquía hizo lo único que sabe hacer mejor que nadie. Mantuvo el silencio. Sin aclaraciones. Sin negaciones. El silencio se convirtió en su propia narrativa. Una historia de control, de disciplina, de algo sellado herméticamente para que nada entre y nada salga. La princesa Ana entendió, con su habitual pragmatismo, que el mundo eventualmente confundiría ese silencio con una resolución. Y en cierto modo, era verdad. La crisis había sido absorbida. La institución había sobrevivido. Pero Ana llevaba consigo, en silencio, el conocimiento de que la supervivencia no es lo mismo que la curación. Ella sabía que algo esencial se había confiscado para siempre. La capacidad de fracasar en privado. La capacidad de perdonar informalmente. El lujo de confiar sin necesidad de documentación legal. Ana había suplicado ayuda al principio de todo esto porque creía que el daño aún podía mitigarse. Creía que la corona era lo suficientemente fuerte como para absorber la imperfección humana sin tener que recurrir a la finalidad fría de la ley. Cuando esa súplica quedó sin respuesta, se adaptó como siempre lo ha hecho, manteniéndose firme y guardando silencio. Pero el silencio cobró su propio precio. Con el paso del tiempo, la monarquía se recalibró alrededor de un centro más frío. Funcionaba, perduraba, proyectaba fuerza hacia el exterior. Sin embargo, debajo de la pompa y el boato, yacía una institución menos indulgente y mucho más quebradiza que antes. La demanda eventualmente concluiría en silencio, de una forma u otra. Los acuerdos legales siempre terminan así, pero el precedente quedaría incrustado en la memoria y en el mecanismo del palacio como una cicatriz de guerra. La corona había cruzado un umbral del que no se retiraría. Todos los involucrados entendieron la nueva realidad. Esta ya no era una familia que por el destino gobernaba una nación. Era una estructura de gobierno que gestionaba a la familia como un riesgo operativo. La princesa Ana miró hacia el futuro y vio lo que se avecinaba. Una continuidad asegurada a expensas de la calidez. Una corona protegida por muros, no por relaciones humanas. Se mantendría en pie, sí, desafiando al tiempo, pero se mantendría en pie sola. Y tal vez, esa fue la consecuencia final de trazar líneas tan nítidas en la arena. No fue el colapso, no fue el escándalo, fue el nacimiento de una monarquía que sobrevivió convirtiéndose en algo más frío de lo que jamás pretendió ser. Lo que acaban de leer no es simplemente una historia de conflicto doméstico, sino un punto de inflexión en la historia de cómo el poder sobrevive detrás de los muros del palacio. Si desean una visión más profunda de las fuerzas invisibles que moldean la monarquía hoy, permanezcan atentos a nuestros próximos informes. Compartan sus reflexiones, porque cada era deja una marca indeleble, y esta está lejos de terminar. Está lejos de terminar. Está lejos de terminar. Está lejos de terminar.